brisa marina acaricia mi rostro mientras me adentro en las sombras del imponente edificio que se alza ante mí, la Bolsa de Comercio. Con sus columnas curvas se erige como un guardián del pasado, desafiante y misterioso. Mis pasos resuenan en el suelo de mármol, cada eco es un susurro de historias olvidadas. En las penumbras, mis dedos tropiezan con el contorno de un marco antiguo, es un mapa detallado y delicado, que parece cobrar vida bajo mi tacto. Valparaíso en 1880, una joya urbana que palpita en el papel. Lo que acaban de escuchar es un rollo que me pasé cuando estaba preparando la entrevista con los chicos de Futurista 3D y su increíble proyecto de Virtual Paraíso, quienes están avanzando, trabajando y nos van a contar sobre en qué estado está su videojuego ambientado en nuestra querida ciudad y que se mete en la época de oro de nuestro Valparaíso. Así que, bueno, antes de presentarlos a ellos, les presento a María José, que está acá acompañándonos conduciendo el podcast. Hola a todos, hola Jorge, hola a Sebastián y a Vicente de Estudio Futurista 3D. Bueno, y quería mencionar también que estamos en el Café Oscar Meraki en Avenida Alemania, Valparaíso, Cerro Alegre, que nos está prestando aquí un espacio súper rico con un café, un té y, bueno, todos también invitados a conocer este lugar que tiene también, bueno, opciones veganas, pueden venir con su mascota y disfrutar del corazón patrimonial de Valparaíso que es. Así que ahora los dejamos les presentamos a nuestros grandes invitados. Prefiero que se presenten ustedes mismos porque tienen ahí sus palabras de arquitecto y que me pierdo, así que les presento a Futurista 3D. Hola a todos, mi nombre es Vicente Flores y estoy con Sebastián Muñoz. Falta nuestra compañera Aileen Klink también, que es parte del equipo, nosotros los tres lo formamos principalmente y somos... yo en verdad soy investigador del proyecto de investigación, Sebastián es el modelador 3D y Aileen es la directora del proyecto, que no nos puede acompañar hoy día por un problema de salud. Bien, y nada, con nosotros este año fue súper bueno porque nos ganamos 2 proyectos. Primero nos ganamos el Te Quiero Valparaíso con la Fundación Buen Puerto y ahora hace unos días nos ganamos el Fondar Nacional de Nuevos Medios, lo que nos permite engrosar nuestro proyecto. Nuestro proyecto Virtual Paraíso va a ser un videojuego de realidad virtual que en el cual el usuario va a poder meterse de lleno en lo que es Valparaíso 1880. Para esta primera etapa nosotros vamos a hacer la Plaza Sotomayor, por lo tanto vamos a desembarcar en el antiguo Muelle Prat, Muelle Prat. Queremos cruzar ese muelle como pentagonal, llegar a lo que es ahora la avenida Errázuriz, por lo tanto se nos va a cruzar un tren. Vamos a estar ahí con todo ese ambiente de puerto, ¿no? Como de barriles, de gente llegando, un ambiente de repente un poquito sucio, con cajas, con los inmigrantes llegando, con cuerdas, botes. Y después vamos a llegar a lo que era la bolsa de comercio, de valores de comercio. La bolsa de comercio, ¿no? Donde actualmente está el monumento a los héroes de Iquique. Entonces queremos mostrar como ese contraste de lo que había antes y lo que hay ahora. Entonces vamos a atravesar la bolsa de comercio y vamos a llegar ahí a la Plaza Sotomayor, donde lo que queremos hacer en nuestro juego es poder mostrarle a los usuarios un ejercicio de los bomberos en esa época, cuando los bomberos se desplegaban en la plaza, hacían todo su tema de presentación de cómo hacían ¿cómo se dice? Una demostración al final. Claro, su demostración con las mangueras. Los ejercicios de bomberos. Es tan mítico, yo siento, para nuestra ciudad. Y también de repente contingente con todo lo que ha pasado últimamente. Sí, en Valparaíso. Nosotros igual dentro de todo como, ya un poco hablando un poco más de la trama del videojuego. Pero hagamos como una intro de ustedes, porque ustedes se fueron al tiro. Sí, ustedes estudian arquitectura juntos ¿siempre han vivido en Valparaíso o se vinieron de otro lado? Nosotros, bueno, yo soy de Valdivia, Sebastián es de Arica. Chuta, ¿cómo puedo explicar eso? No importa. No importa. Yo soy de Viña, pero de hecho nací en Santiago. Me está ahí, cosas que ocurrieron hoy día. De hecho nací en otro planeta. Viví en Viña, me fui a Iquique y me vine a estudiar a Valpo. Y de ahí yo me veo en Valpo
Ya, y ahí, pero ustedes ya desde que entraron a estudiar en Valparaíso, se quedaron aquí y aquí Sí. han seguido Nuestro amor trabajando. con el patrimonio igual es como divertido, porque con el Sebastián, cuando estábamos estudiando los dos en la universidad, tampoco teníamos como esa idea de trabajar en patrimonio así, propiamente tal. Esto pasó igual dentro de todo como un enamoramiento que teníamos con Sebastián, porque nosotros íbamos a pasear después de como cada uno de nuestros trabajos y caminamos por la ciudad y hablamos de los ornamentos, por ejemplo. Claro. Ay, qué lindo esto, qué lindo rescatarlo y no poder hacerlo. Y Como importante igual, esto fue post pandemia incluso. post pandemia, A mí sí. me pasó personalmente, yo estudié en Valparaíso, hice mucho encargos de taller en Claro, Valparaíso, claro. obviamente, carreté en Croquis, Valparaíso, entonces, mascota. muchas cosas que ahí ya te estás enamorando de la ciudad y aparte igual, bueno, mi papá es de Plaza Echaurren, entonces siempre tuve esta conexión con Valparaíso, pero a mí me pasó personalmente que, bueno, después del estallido y después de la pandemia, yo la pandemia la pasé en Quintero. Ya. Y en Quintero, como ya en pandemia, ahí como todas esas reflexiones que uno se pega, ahí yo empecé como a apreciar el patrimonio, me pasó así como... Ahí empecé a darme cuenta como de las construcciones antiguas. Y en ese tiempo todavía, no, ustedes ya no estaban estudiando en pandemia. Ya estábamos, ¿no? Ya habíamos Yo salido. estaba haciendo mi tesis en ese Ya, momento. ya. Mi tesis era sobre ornamentos de Valparaíso. Ya, Pero igual eso- relacionado a patrimonio. Claro, era como un desafío encontrar una lógica ante cómo se organizaban los ornamentos. Sí, era como esa historia. Pero a raíz de eso, con Sebastián siempre nos gustó mirar edificios. Nos Pero, sí, sentábamos- pero fue un amor que se fue cocinando lento. Sí. Ya. Como- ¿Y en qué momento surge esta idea del videojuego? ¿Cuando escuchan lo del concurso o antes? ¿En qué momento? Nosotros estábamos con toda esta idea de hacer algo por la ornamentación de Valparaíso, por los edificios. por recrear estos edificios, más que nada y conservarlos. Y queríamos hacer un repositorio. Y en ese momento, en marzo, no, como en abril del año pasado, vimos que se había abierto la convocatoria a Buen Puerto, de Te Quiero Valparaíso. Y ahí dijimos como ya, postulemos, ¿Cómo claro, participamos? tenemos la idea. Y ahí adaptando esta idea de hacer un repositorio, dijimos hagamos un repositorio digital. Y de hecho nosotros cuando postulamos ahí los 80 proyectos, postulamos un libro interactivo que iba a hablar de los edificios que están actualmente, que están en deterioro, y íbamos a hablar de la ornamentación, de las molduras, De la historia de la... Quizás era algo como mucho más técnico. Sí, educativo, directo al educativo. Sí, como un material propiamente tal. Hablar también de las corrientes artísticas, como de la Art Deco, de los neoclásicos, tratar de hablar también de los elementos ornamentales, muy directo a eso. Pero después nosotros cuando salimos seleccionados, tuvimos un proceso más o menos de 3 meses de mentoría. ¿En qué momento era? ¿Ahí se les da como el cambio a pasar a Sí, videojuegos? fue ahí. Nosotros, porque yo te digo, cuando nosotros vimos la postulación, estábamos en ese, postulamos un libro interactivo, pero cuando estábamos en la mentoría, bueno, se nos hizo un proceso de replanteo, también de buscar como cuál es la proyección del proyecto, sobre todo quién va a ser el usuario, a quién va a ayudar. Nosotros postulamos el proyecto diciendo nosotros con esto vamos a ayudar a todas las personas de Valparaíso y lo que más nos decían, enfócate en un usuario, no Claro. vaya a ayudar Uno a nunca todos. puede llegar a todos. No, nunca puede llegar a todo, sino que tiene que ser algo específico que ahí se puede. Entonces, igual nos marcó como que nos empezaron a dar vueltas, bueno, y sobre todo viendo el usuario. Y siempre pensamos en el usuario como. ¿Qué usuario definieron ustedes ahí en esas los jóvenes, conversaciones? Los jóvenes, porque. ¿Jóvenes niños o jóvenes más adolescentes hacia arriba? Pensamos nosotros como de segundo al primer año de U. Y un poco, es que son más que nada también Adolescentes para tardíos. medio, también como para cuarto medio, Claro. tercero medio de colegio. Porque lo que más nos dimos cuenta es como queríamos hacer de una manera de educación cívica, ¿cachai? Como educación cultural, cosa de poder calar en la gente y que, bueno, conozca la ciudad, le tenga más cariño. Yo creo que al final esto sirve mucho, de hecho, para niños que ya desde el colegio, quizás desde la básica hasta Claro. estudiantes de primeros años de universidad, Claro. porque al final es una herramienta educativa, pero también súper interesante para la comunidad completa, porque hoy en día muchas de las personas no conocen realmente mucho de la historia de Claro. Valparaíso, porque cuáles son los edificios patrimoniales, cuáles son los sectores, cuál es la historia, la dinámica, todo eso igual al final igual engloba más de lo que ustedes quizás... Es igual dentro de un arraigo que queremos generar con las personas al final, de sentir en verdad los lugares donde uno está pisando, y más con las aplicaciones de realidad virtual, donde justamente es mucho más presenciable esto, es mucho más inmersivo.
es justamente vivir esta sensación de estar viviendo en 1880. Claro. En este caso como un fotógrafo, pero ahí vamos a entrar más a trama Ya, futuramente. sí. Oye, chiquillo, 1880, ¿por qué eligieron esa fecha? Hay una época con 1880, que es la época antes de el Monumento a los Héroes de Iquique. La plaza históricamente ha tenido connotaciones en esa época comerciales, porque tenía justamente la Bolsa de Comercio. Había un hotel que era el Hotel Inglés, que no era el Aubrey, por así decirlo, que era más poderoso, sino que era un hotel de más medio pelo, pero aún así era para los comerciantes rápido. Entonces, en esa plaza había mucho movimiento. Estaba la Intendencia, estaba la estación de Correos, que en esa época Correos era importantísimo como institución. Estaban los bomberos, que también justamente va a esto el videojuego. Pero justamente esta plaza tiene esta connotación comercial que cuando ocurre el tema de que la Bolsa de Comercio se demuele y ahí se instala el Monumento a los Héroes de Iquique, esta plaza quiere toques mucho más ceremoniales, por así decirlo, mucho más solemnes que lo que tenemos actualmente. Entonces justamente esta época es una época de quiebre, por así decirlo, donde la plaza adquiere otras características. Y justamente es bueno intentar recuperar ese pasado comercial de Valparaíso para justamente saber dónde nos está pisando. Y también hablar del Valparaíso del siglo XIX, que fue súper importante como claro, que temas de de hecho decisiones. es como el corazón de la época de oro de Valparaíso y que finalmente es la que hace destacar y que obtenga el título de patrimonio. Ahí se tomaban las grandes decisiones, lo que pasaba en Salitrera estaba pasando acá. Claro, ahí surge todo, o sea, la llegada de los bancos, se llegan los primeros conventos y monasterios, se abren los bancos, se abre la bolsa. Ahora, por ejemplo, hace poco fuimos a la Biblioteca Severín y encontramos un documento de la bolsa, por ejemplo, donde aparecían todos los cambios comerciales. Eran gigantes, por día pasaban barcos y barcos por Valparaíso. Entonces, son cosas que uno tiene en registro en fotos, que igual es importantísimo, que 1880 es la época de oro de la fotografía también, y que ocurre en Valparaíso, especialmente en Chile, donde se reúnen muchos fotógrafos justamente para registrar la ciudad, y gracias a eso tenemos mucho material para trabajar también. Pero va en ese sentido que Valparaíso era una ciudad cosmopolita, llegaban muchas cosas, entonces es importante. Y también históricamente situarnos antes del terremoto de 1906, porque cuando llega ese momento que nosotros decimos ya, no vamos a hacer un repositorio, y estábamos en ese tema como de qué hacemos, y fue como entonces hagamos algo que no exista, pues, como cosa que sea de verdad un contraste, como después de meterte en la realidad virtual con nuestro proyecto, después vaya a pasar por la Sotomayor y digáis por lo menos como, oye, acá había otra cosa, como... Y sobre todo las nuevas generaciones que son las que menos conocen del origen de la ciudad, porque las personas mayores, claro, algo ya vivieron o escucharon, pero las nuevas no saben tanto. Claro, ¿no? Y un contraste grande, porque el edificio que hablaba Vicente, la Bolsa de Valores, ahí actualmente está el monumento de Iquique. Entonces, la forma de la ciudad era muy distinta a lo que hay ahora. Bueno, y el tema del mar, que también estaba más recogido. Claro. Entonces, eso yo quería... ¿Por qué nos situamos en esa época? Como por impactar, como para que sea un contraste como con lo que hay ahora. Yo creo. Espectacular. Oye, de la atmósfera de esa época, ¿qué es lo que más les gustaría resaltar o qué es lo que más van a resaltar? Porque ustedes ya lo están haciendo. Además del contexto como de los edificios y del... Hay un juego, yo creo que es por etapas también como se va moviendo esta historia. Que, por ejemplo, uno llega al Muelle Prat, que es un muelle hexagonal que se ve. Que justamente a uno escucha, por ejemplo, hay libros donde se habla de que se hablaban 5 idiomas en el puerto, francés, y justamente era ruido que sonaba en distintos idiomas. Entonces ya esa primera escenografía como del sonido ya impacta. Luego uno entra en el malecón, que es un camino de tierra donde está actualmente Rasuri, ¿sería o no? Sí, creo que sí. Claro. Y justamente todo ese malecón de madera, al frente de la bolsa están los jardines de la bolsa, que era un parque público que justamente tenían esculturas en esa época que todavía tenemos actualmente. Entonces igual también es un nexo interesante a rescatar patrimonio actual existente con patrimonio pasado, para ir limpiando cosas que se puedan ver ahora con lo pasado. Pero justamente estos jardines de la bolsa son bastante conocidos, pero era un jardín público justamente antes de este edificio. Entonces, luego finalmente en la Plaza de la Intendencia estaría el ejercicio bombero, que estaría relatado. Entonces, el juego va a ir por etapas, por así decirlo, cruzando Sotomayor, antiguamente la Plaza de la Intendencia, por distintas como atmósferas, siendo un mismo espacio, claro. Igual yo creo que una cosa importante que se va a marcar cuando tengamos juegos es que vamos a tener como 2 grandes hitos o un hito al medio en el videojuego, porque vamos a partir en una atmósfera más de puerto, ¿cierto? Como relacionados con el mar, sonidos del mar, la vestimenta de la gente también,
Pero llegar a la bolsa de comercio, que va a ser el medio, la mitad de nuestro juego, eso nos va a marcar la entrada hacia la Plaza Sotomayor y vamos a llegar a un ambiente más social. También nuestra idea es poder mostrar distintas clases sociales dentro de los juegos, de la vestimenta, los personajes. Y bueno, todo esto va a estar con el eje de la bolsa, perdón, del ejercicio de los bomberos. Sí, ahora que dijiste eso me acordé de, no me acuerdo si fue Vicuña Maquena o otro historiador, que hablaba sobre los ambulantes que habían en Valparaíso, claro. Y me hizo mucho el clic, así como que los problemas de antes siguen siendo los de ahora, sí. Lo único que va cambiando como la cantidad. Claro. Y lo que ofrecen, claro. En esa época existía el aguatero. Claro. Como que... No, y eran servicios también necesarios en esa época. Por ejemplo, había, donde estamos levantando ahora, estaba el edificio Rosines, que actualmente existe, pero bueno, es una remodelación. Aparte de la remodelación de vidrio que hicieron, ya ese edificio ya está remodelado. Pero en esa época era un almacén. Y los almacenes que eran supermercados. Claro. Entonces la gente también iba como a comprar. Es como decir, y estaba en la Plaza de Intendencia. Sí, a mí me tocó trabajar con la familia que es dueña de Caso, que ellos tenían sus almacenes cerca de donde está el mercado, y claro, ahí vendían también de todo. Tenían sus bodegas y vendían comida, pero también vendían telas, vendían cosas para los guasos que venían. Y era eran como los malls de ahora, pero claro. Como de tienditas que podían encontrar muchas cosas muy, muy distintas y que convivían todas juntas. Así que igual es como una época muy, muy entretenida la que eligieron. Un detalle estoy haciendo ahora con vestimenta justamente por el avance, que es muy divertido porque yo estaba viendo como análisis europeos de vestimenta, como para intentar hacer como un match, como por así decirlo, un universo de fotos que me den ideas como para hacer los futuros finales, como comparado también con fotos reales de Valparaíso, que sean como la evidencia empírica de que esto es así. Pero muchos usan chupalla, entonces es chistoso porque uno tiene que estar mezclando como ropa europea, los cortes, los chalecos de esa época con chupalla. Entonces va a ser muy divertido. A mí me llamó la atención que las mujeres, te acordé que muchas de negro. Sí, es que bueno, en esa época eran los tintes al final también, pero eran oscuros. Sí, pues que eso era, los tintes eran oscuros, o tenían pocos colores claritos. Era muy caro también tener ropa blanca. Sí. No, y también la personalidad que también quería verse con el vestuario, porque por ejemplo en esa época aparece el dandy, por ejemplo. Ahí hay que investigar si el dandy aparece teóricamente en 1884, por ejemplo, que es la época. Pero sí aparece este dandy que se viste de colores también, que pasea, entonces... ¿hay contraste? Sí, pero divertido, por lo menos. Oye, ya, por lo que estoy igual captando, es como arte de investigación. Sí. O sea, al final no es solamente los edificios patrimoniales y el espacio público asociado, sino que también hay vestuario, hay oficios. Hay, podríamos llamarle... el desarrollo cultural completo. ¿Cómo le llamaríamos? Bueno, transporte. Sí. Que sabemos que el tren va por guión, porque nuestro guión quiere mostrar un ensayo de los bomberos. Por lo tanto, el tren va para darnos esta entrada al puerto. Pero, por ejemplo, igual queremos enfocarnos harto en poblar la Plaza Sotomayor. Al final es como, en verdad, vivir el libro así de historia que uno leería de Valparaíso de la época, es verlo y sentirlo y palparlo completamente. Claro, pero eso más o menos, ya hablando de aquí a cómo enfocan esto, así como en cuánto tiempo les gustaría, cómo están avanzando, cuándo pretenden ya, ojalá, lanzarlo. Nosotros, gracias a los fondos que tenemos para julio del próximo año entregar un producto, si se le quiere decir, final, que va a hablar de nuestra primera etapa, que sería Virtual Paraíso, capítulo 1, donde vamos a hacer un fotógrafo que va a llegar al ejercicio de los bomberos. Pero proyecciones, estamos pensando cómo van a ser las siguientes etapas, si finalmente va a ser, porque esta es la primera etapa del juego, entonces el juego va a tener más etapas, y en todas las etapas vamos a hacer un fotógrafo, o quizás en las distintas etapas vamos a mostrar distintos oficios. Van cambiando los personajes. Claro, un bombero, por ejemplo. Pero quizás el primer juego podría ser solo de o el comerciante. Claro. Pero el detective, ir detrás de... Ahora, o el chivato. Sí. Teóricamente, el chivato. El chivato. Como un Jorge Farías. Yo, al final, dentro de todo, como por cronograma, tenemos 2 entregas especiales, que una de Te Quiero Valparaíso y otra Fonda. El Te Quiero Valparaíso es un guión mucho más simplificado porque obviamente van distintos tiempos. Es un tiempo mucho más corto con Te Quiero Valparaíso, y Fonda lo agarramos ya con justamente el insumo de Te Quiero Valparaíso que ya hicimos. Sí. Pero hagamos una pausa ahí, porque acabé de nombrar algo como que no fue nada y hace poquito se ganaron el Fondar y así como, no, tenemos Fondar. Así que cuéntenos un poquito qué fue eso, qué fue esa experiencia.
No sé, yo siempre he visto así como todo el mundo reclama, oye, los fondar son súper difíciles de ganar, se los ganan siempre los mismos. Todo No fue difícil. fácil, no fue fácil. No, Luchamos. una... Pero lo que nos pasó, nos ganamos el Te Quiero Valparaíso, que para nosotros A fue... fines del año pasado. No, eso fue octubre del año pasado. Ya. Sí, es un fondo ¿Cachai? local igual. Y es justo, Claro. y justo la semana siguiente estaba abierta una línea de fonda. Nosotros como que estábamos como, ya, démosle. Claro. Pero fue como que igual dijimos como, para. Era la no, línea de no investigación. nos vamos a quemar, vamos como estratégico, como que igual revisamos, no, el próximo mes se abre el fondar que quizás nos va a servir más. Y fue como ya una pausa. Y después salió en noviembre el fondar que Sí. postulamos y que daban resultados para marzo. Sí, fue harta pega. Sí. Sobre todo teníamos que hacer una propuesta creativa donde tratar de que nada se nos fuera y tratar de realmente justificar todos los meses de proyecto que se nos vienen, las cosas que vamos a hacer, la gente que que estamos contratando, todo itemizado, ¿cachai? Claro. No, y Y también como las áreas proyecto bien perfecto. separadas en el sentido como hoy antes los tres nos juntábamos, discutimos, es súper divertido esas instancias de trabajo, pero aún así los tres tenemos muy claros los roles en el sentido como las áreas que nosotros manejamos bien. Entonces en ese sentido siempre es fructífero, nunca hay una reunión que no sea fructífera donde saquemos cosas, y la del fondar fue lo mismo, trabajamos a distancia, yo trabajaba en Valdivia por ejemplo, en mi cumpleaños. Entonces estaba con la torta y escribiendo así. No, pero No, valió la pena. valió mucho la Yo creo pena. que el regalo... Sí. Vale la pena. Y ahí también fuimos estratégicos porque cuando estábamos para esta postulación paralela, era como ya, Te Quiero Valparaíso nos va a permitir hacer la arquitectura del lugar, pero quizás sin personajes. Claro. Quizás va a ser una experiencia virtual, pero más recatada, no con tanto detalle, no iba el tren, no iba los El carros de guión, sangre. No, era un guión más de realmente como entrar en la plaza Mostrar el espacio. mostrar el espacio, pero ahora que nos ganamos el fondar es como ya, podemos ponerle una aventura interesante y pum, y vamos a ser un fotógrafo o fotógrafa y vamos a llegar a un ejercicio de los puntos. Igual dentro de todo este escenario de Te Quiero Valparaíso, el primero que habíamos contemplado, dentro de todo la pega igual es titánica, porque igual dentro de todo son edificios que no sé si lo hemos nombrado, pero son hiperrealistas, en el sentido que estamos tanto en dibujos planimétricos, después como modelación 3D y todo el tema que va en las texturizaciones de los elementos, es complejo, pero Claro. aún así los resultados son bellísimos. No es una representación así como de juego Super Nintendo. No. Sí. Pero igual hay todo un tema ahí porque, bueno, la tecnología va Sí. avanzando. Bueno, dije Super Nintendo, capaz que ustedes jamás hayan jugado. No, con- sí, jugamos. Yo tenía PlayStation, así que Sí, pero hay todo un tema con los gráficos, porque, Sí. por ejemplo, no sé, nosotros vemos que las películas en 3D tienen cierto nivel gráfico que igual es, no sé, estoy hablando de como de Shrek, Claro. que tienen un alto nivel gráfico igual de textura las antiguas, po. Pero Sí. y uno piensa, y en esa época, el año 2002, los videojuegos eran súper bajos. Y eso es porque hay todo un tema de que tú podés tener un 3D para películas que es ilimitado de Claro, polígonos, porque sí. tú sacáis un render o sacáis una animación y chao. Pero en cambio, No hay cuando hay un video- interacción, pues claro. acá hay una. cuando hay un videojuego precisión. necesitáis modelos livianos. ¿Cachai? Y ese es el gran tema de lo que va a pasar con las consolas de aquí en adelante. Y también nosotros ahora, gracias al Fondar, le agregamos lente de realidad virtual. Y entonces también ahí se nos metió otro temita que era como que... Compliquémonos un poquito más. Claro, porque el lente de realidad virtual tiene un procesador como de PlayStation 3. Entonces vamos a hacer gráficos hiperrealistas, pero igual no va a poder ser algo que te aguante lo máximo, porque el procesador que vamos a tener va a ser el de los lentes. Entonces ahí Claro. tenemos una Hay un pega súper embudo. entretenida de sí. ir limpiando. De ir depurando, de ir Claro, adaptando a lo que se da. Y en verdad está súper entretenido, porque nos hemos encontrado con cosas que igual le bajamos los polígonos, pero igual se ve realista y podemos ponerle, bueno, hablando ya de las fachadas, por ejemplo, le ponemos polvo, le ponemos tierra, óxido. Oh, qué locura. Por ejemplo, me imagino, no sé, pues estamos en una época de full piso tierra, caballo, Adoquines y tierra. entonces igual ahí le estamos poniendo suciedad y se ve bonito. Es divertido, por ejemplo, yo haciendo los planos me da cuenta de los edificios mal hechos algunas veces de la época, pues, y uno tampoco le puede pedir obviamente exactitud a esa época, porque es 1880, pues, entonces Claro. habían ventanas más abajo que otras, más arriba, entonces ahí hay también un proceso de que
la hiperrealidad también es algo que también uno tiene que ir viendo. Esa es Respetar esa, entre comillas, imperfección. Claro, y no, en realidad más que nada hay cierta parte de negociar, donde uno tiene que tener ese grado de perfección para llegar a módulos y cosas así que puedan optimizar al final el trabajo. Claro. Entonces ese proceso de negociación es donde uno podría decir, ¿es veraz o no es veraz? Pero en verdad es un concepto sobre cuestiones de la modernidad, como las discusiones que uno podría atender, pero se va a ver hiperrealista, entonces igual es bueno. Y aparte depende de la estrategia que ocupemos. Por suerte tenemos un programador que sepa igual, otro modelador, entonces tenemos... Oye, ¿cuánta gente compone el equipo de ustedes? Nosotros 3, que somos como los que estamos a cargo. En la cabeza, claro. Y después tenemos a Gabriel, tenemos a Amanda, tenemos a Daniel, Camila y Ana María. Sí, Ana María. Son 8 personas para mí. Claro, pero hay distintos, no sé, Amanda es la que ve la parte musical, tenemos a Camila que nos va a ver la iluminación el día del evento y también nos van a ayudar porque ellos son audiovisuales, entonces también nos van a ayudar mediante la fotogrametría, levantarla, porque bueno, nosotros hablamos de las esculturas, pero van a ver en el jardín de la bolsa que decía Vicente, van a estar son como 4 esculturas, ¿no? Y que algunas las podemos encontrar por la ciudad actualmente. De hecho nos falta una nomás. Hay una que está desconocida, pero la podemos recrear justamente a partir de las otras. Entonces, pero hay una que yo sé que algo van a incluir ahí porque uno se entera por los recovecos. Y hay una escultura que está en la Plaza Simón Bolívar, si mal no me equivoco. Sí. Esa es el o me fui de tarro. No, está bien. Está bien. Lo que pasa es que hubo un tema con esas esculturas. Sí, por favor, ustedes saben la historia mejor que yo, así que cuéntenla. Bueno, no conozco al autor de Treviño, pero algún día nos vamos a cruzar, porque eso ya viene a futuro. Pero él hizo una denuncia a la municipalidad donde levantó toda la historia sobre estas esculturas. Y al final de todo también nos apoyamos ahí. Y hay conocimiento también que podemos comprar con fotos y cosas así. El tema es que estas 4 esculturas que habían originalmente en la plaza eran 5. Son 4 que eran originales, que eran del conjunto que trajo Echaurren a la Plaza Victoria. Luego estas pasaron al Jardín de la Bolsa. Luego al Teatro Victoria en 1906 hubo el terremoto. Y una desapareció y las otras 3 quedaron en el Parque Italia, que luego después de... hubo no me acuerdo si fue un terremoto o algo, que cayó justamente esta escultura y la recolocaron en el Parque Simón Bolívar, pero justamente sin pedestal ni nada, y actualmente se encuentra rayada. Y muy escondida. Y justamente debería estar justamente con su hermana, y acá está la denuncia, que la denuncia viene a una escultura que se llama El Verano, que queda justamente al centro de esta composición. Esta no es como parte de las 4, por así decirlo, como una pieza central. Sí, y esta pieza central actualmente se encuentra en el Parque Quintil. Al parecer, porque esta noticia es vieja, ahora vamos a tener que ir a comprobar y ver si el trabajo de investigar en terreno. Va en terreno. Es entretenido, o sea, tienen que investigar en terreno, en libros, en sí, fotos. Imagínense en el sentido de volver a recuperar esa escultura y colocarla en el videojuego. Igual es un tema como de un rescate patrimonial en que pueda pasar algo, en el sentido por lo menos está en este repositorio digital almacenado como una escultura jugable, pero igual dentro de igual queremos darle importancia a la escultura, como en el juego, como que sea parte de la narrativa, igual hay cositas que hay cositas. Pero... Oye, y quizá anticipándome mucho, pero ¿cuál es como el sueño así final de este juego? O sea, sería quizá en algún momento hacer dentro de todo el Valparaíso, toda la parte patrimonial, o no sé. Yo quiero ver un Valparaíso Tony Hawk. A mí me gustan mucho las escaleras, siempre lo digo, como que quiero meterme en el mundo medio Etcher así, pero en verdad nosotros este es el precedente, como que vamos a llegar a nuestra primera etapa va a ser el ejercicio de los bomberos. Claro, en la Plaza Sumaya. Por lo tanto, esa es nuestra línea, como que la siguiente etapa queremos llegar a momentos históricos, más que modelemos todo Valpo. Yo voy por modelemos los momentos... asociarlos a momentos específicos de la historia. Claro, a momentos y también a oficios. Claro. ¿Qué es lo que estamos decidiendo? Sí, porque al final eso también es parte del patrimonio. Y este ejercicio, por ejemplo, se hacía en los 2018. El de los bomberos, no, antes del estallido. Y el caso es que este ejercicio se dejó de hacer. Y es parte también de la historia local.
partió justamente la primera película de Chile, es un ejercicio de los bomberos de Valparaíso. Por Al ejemplo, principio, pero eso después del terremoto. claro, de 1906, cuando aparece el cine en Chile, pero justamente en Valparaíso. es que todo parte de acá. Es súper importante Valparaíso culturalmente. es una locura. Película. Sí, y fue el ejercicio en donde aparece justamente los bomberos tirando las mangueras hacia arriba, hacia los costados, se hacía como un incendio Se hacía falso. maqueta. Y sobre todo también algo que, bueno, nosotros como arquitectos a mí me encanta y como urbanista, como que tú entrabas y lo que quería mostrar en el juego, tú cruzabas ahí el umbral de la bolsa, entrabas ahí a la plaza y estaba el ejercicio y los bomberos se paraban en las fachadas. O sea, igual es como Impactante. Sí. Y el humo saliendo, Claro, los chorros, el entonces agua. yo creo que igual hay como esto de las etapas que comentábamos, que igual es interesante, que hay toda una atmósfera que se va a ir armando de manera como lineal y continua, de que puede haber que haya una trama simple, porque igual es un juego que también va a ser igual el de que sea educativo, al final, que tampoco sea un juego tan complejo que ¿cómo se llama esto? Que sea difícil después no jugarlo. Partieron con un libro, no saben a dónde van a terminar. Pero a mí sí me gustaría que haya una etapa medio oscura de ir detrás del... ¿Cómo se Del llama? chivato. Del, claro, Emil Duval. No, Chivato. o apagar un incendio como siendo un bombero, está la guerra contra España. Es que igual tienen en Valparaíso todo. tenemos, ese es el tema que igual dentro de todas las El alas tema, bueno, en la cárcel ahí también hay hartas cosas. Y la plaza de Chaura. Ascensores, Piratas, sí, piratas, ascensores. sí. No, y yo por ejemplo en la Plaza Interiores. Charon era una locura en esa época de comercio, toda la cuestión, pasaba de todo. Entonces igual dentro de Sí, todo, literalmente. actualmente cómo está la Chaura, entonces igual dentro de todo es como volver a repotenciar plazas, por ejemplo, espacios, calles, En la escaleras. Plaza Chauron llegó el primer barco de la expedición de Almagro al continente, creo que por este lado. Ya. No, justo no está la Plaza Chauron, Claro. no está el Liberty. Mm. Entonces igual son cosas... Pasaron a tomar una cerveza. Son cosas... A mí me gusta una historia, pero no, esa no la vamos a contar. Posiblemente puede ser que sí, que es el pirata chileno, el primer pirata chileno, que esa igual... Sí, ya lo he leído. me encanta esa historia, así que esa también por Y ahí. también, bueno, para eso hay algunas piratas todavía que aparecen los nombres antiguos. Sí. Claro. Apuntan también a hacer Sí, esas va. distinciones. Y la idea es que también lleguemos, por ejemplo, yo viendo las revistas antiguas, lo que vemos con el equipo, es que igual hay nomenclaturas antiguas, o sea, no nomenclaturas, sino Sí. como trabajos visuales, como por ejemplo estos adornitos que le colocan a las letras, que también uno puede ambientar. Por ejemplo, uno se va acercando a la calle La Planchada, por ejemplo, dice La Planchada y aparece con letras antiguas, por ejemplo. De la planchada. De la De la Planchada. Y la D la D. mezclan con la E. Sí, Sí. es una letra junta. Épico, Hermosa. épico. Sí. Bueno, y la Plaza Sotomayor también, de hecho, no se llama eso. Es de la Intendencia. Y antes era Plaza de los Agustinos, ¿no? ¿De Agustino? No, no, esa es de la Justicia. Sí, Esa es la de la Justicia. Sí. Que tenía otro nombre ese chino. Genial, buenísimo. Sí, oye, bueno, para los que no sepan, tú nombraste, estábamos hablando de las escaleras, hablaste de las pinturas de Escher, que para quienes no lo conocen es un pintor que, bueno, a todos es mucho más fácil decir ese cuadro donde hay escaleras para todos lados y que todo el mundo va para arriba, para abajo, para los lados, que no sabéis bien hacia dónde apunta la gravedad, y que a veces Valparaíso también evoca mucho eso actualmente, y bueno, me imagino que en esa época donde habían callejones mucho más chiquititos, escaleras, no sabía, todavía hay calles que uno puede llegar y que después no sabéis cómo salir. Y muchas escaleras de esas tienen 100 años, más de 100 años, son antiguas. No son... Las esculturas tienen mucho más de 100 años, pues también me... Sí, a mí me gusta, hay un pasaje que es como la calle secreta de Valparaíso, Wow. que si tú lo miráis desde el Atkinson, bueno, ahora hay como una tienda de celulares tapando la fachada, pero que llegáis atrás del cuartel de los bomberos, y que supone que es una calle que está habilitada en teoría, pero que está esta tienda de celulares que la cubre, y tú ves desde el Atkinson, ves este paseo, Y la tienda celular ahí cortándolo. ¿sí? Es como, bueno, quiero caminar por ahí. Es como una calle, es como, no sé, 1 metro de ancho. Y es como, ¿por qué eso no se muestra? Si yo lo aprendí en los 90, en los 2000, cuando La Estrella sacaba unos informativos como semanales sobre el patrimonio, justo Bueno. cuando fue nombrado patrimonio, y tiraban estos detalles, y fue como partí ese mismo día al Atkinson a mirar para cachar qué onda. Deberíamos ir ahora un rato. Sí, es como uno lo mira y se ve clarita la calle. Sí, porque hay una calle entre medio de unos locales, como muy, muy, muy raro. Hay muchas cosas que estaban, por ejemplo, los rieles de los
los tranvías. De sangre, sí, po. Están actualmente, tú pasas ahí y están, no sé, o también de repente hay luminarias antiguas, te encontráis con ciertos elementos que llevan ahí. Sí, por ahora que estaban haciendo el arreglo de Victoria con la Avenida Francia, aparecieron los rieles Sí. y estaba toda la gente, oye, unos rieles, sacándole fotos. No, sí, cuando hay un hoyo en Valpo es como para ir a Sí. verlo como era. Porque Y estudiar, es como estudiar topografía. Sí, ¿no? cúpulas de ladrillos como para bovear, ¿no? Sí, bueno, a mí me tocó, por suerte, el último día que estaban desocupando la bolsa de valores, pude entrar sin supervisión. Así me pude recorrer todo lo que quizás no debería contar esto. Pero terminé hasta arriba de la cúpula mirando y sacando fotos. Y fue como... Yo no llegué a la cúpula, llegué como a los últimos pisos de la cúpula. No, y me dijeron, pero no le cuentes a nadie. Yo quiero ir al Mercurio. Yo la última joya que he entrado, el Palacio Rivera, que se puede entrar, que está ahí en Serrano, y es hermoso. Pero bueno, eso pasa también que yo siento que igual yo respeto caleta y me gusta cuando se ve como deteriorado, antiguo, como que igual tiene un arte que me gusta, que yo pienso no sea al tiro como, oye, esto podría ser como el final de una película, Sí. una escena final, no sé. La calle Serrano es como muy de película italiana, así como Sí. que uno ve a Mónica ¿Qué Bellucci arquitectura- asomándose por los La balcones. arquitectura veneciana tiene como 3 edificios venecianos, que Sí, eso le da el toque. Italiano, sí. Sí. No, y que tiene como eso, ¿cómo se llaman? Los que marcan como la parte Claro. peatonal. ¿Los mojones? ¿Eh? Sí, se puede decir, se puede Y decir. el adoquín, le da todo esto Sí, que... Me da todo el toque. Sí, hermoso. Yo siempre entro a edificios... A las buenas y a las malas. Sí, Sí. sí, de repente entro como caminando para atrás. ¿Sí? Sí, como, "Oh, aquí sacan fotos carnet". ¿No? Y de repente los conserjes dicen, ya, tráeme una bebida. Y te dejan subir a... Sí, su buena coima siempre Sí, ayuda. Sí, 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 no, bueno, igual- vamos a hacer una pequeña aclaración. Los ruidos que a veces escuchan de fondo es porque estamos desde Café y Hostal Meraki y bueno, acá la gente está transitando, están consumiendo café y no quisimos hacer esto como un espacio muy limpio y borrar esos ruidos, sino que la idea es que se sienta la vida porteña y la vida que hay acá dentro del café. Así que por si alguien reclama por esos pasos, que es gracias por el... la explicación. por el remate en el audio, pero es para que sepan que estamos recorriendo los cerros con el podcast y estamos conociendo distintos lugares y distintos emprendimientos. No, y lindo el café aquí, es precioso. Tiene una vista espectacular. Pero bueno, aprovechando, te corté la inspiración. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué estaba Que diciendo? estaban entrando, ¿te gusta entrar en el edificio? Retomemos el tema. Mejor de eso. Sí, ¿Te gusta entrar a los edificios a robar? A los edificios de la No, máquina. pero es una habilidad, una habilidad para entrar, como que a mí me da miedo, así como que esa parte curiosa la tengo, pero la parte de entrar al edificio no sé. Con permiso, sí, Sí. tengo voy a sacar una foto. No, yo soy súper cordial, pero no me da y se entra así, no, yo ya, y entramos a todas partes. Yo creo que si se ve como en buen estado, quizás podría entrar, pero a mí me da más miedo que se me vaya a caer alguna cosa encima, ¿cachai? Así Pero igual como que- sería morir así como... Sí. En tu propia ley. Sí, Claro, Como sí. a O'Higgins se le cayó una cornisa. Yo me diría feliz ahí. Sí, Sí, no hay nada más lindo que hacer lo que uno ama y bueno, ojalá seguir haciéndolo, no morir, pero bueno, si ocurre, ocurre. Una rata gigante, me parece. Este podcast siempre termina deviniendo en temas oscuros, así el a otro día... O'Higgins se le cayó una cornisa en Valpo. Para un terremoto, O'Higgins estaba de visita acá en Valparaíso. Una cornisa que quedó lesionado. Me quedo dando vuelta porque yo siempre he tenido la imagen de la Santa María como muy estructurada y como muy como para el otro lado de, no sé, como no tan ligado como esto, lo veo como tan artístico que me cuesta como verlo en la Santa María. Yo con el bicho no, quizás no éramos los niños símbolos de la Santa María. No, No creo. Es que lo que pasa es que yo creo que lo tomamos como un desafío con el Sebastián estudiar ahí también, por un tema de que no son nuestros fuertes tampoco. Y ya teniendo la confianza en nuestros aspectos creativos, porque bueno, eso siempre me planteé. Y yo creo que por eso también somos amigos con el Seba, porque nos ponemos esos como desafíos constantemente. Y también estudiar en esa universidad fue un desafío de compatibilizar y entender las lógicas matemáticas y cómo asociarlas también en el arte en sí. Oye, ¿y algún comentario de alguno de sus profesores? Tenemos, bueno, el apoyo de Carolina Carrasco, que es la jefa de carrera, nos está apoyando completamente en el proyecto,
con el laboratorio virtual de la Santa María también. Vamos a poder testear en la U. No, y la Santa María actualmente está en desarrollos con realidad virtual, una universidad bastante moderna en ese sentido, como que está a la Sí, vanguardia. es el tema como que yo creo que nuestra alma mater nos dio las herramientas digitales. Sí. Es como lo importante y Sí. nosotros hacemos un match cultural como de mezclar la virtualidad con la parte cultural. Yo creo que esa es como parte de nosotros. ¿Y qué otro apoyo tienen? Porque igual tienen, o sea, la parte de investigación es bastante amplia. Sí. Tienen, ¿cuáles son los apoyos y cuáles han sido las trabas que se han ido encontrando? Yo, sí, si quieres partir tú. No, que estamos trabajando con la aduana. La aduana nos prestó su archivo histórico. También nos dejó un día ir a registrar sus muebles. En ese momento quizás estábamos viendo si hacíamos algún interior, ahora no sé, también veremos, pero nos mostró como utilería, como muebles de época, muchos papeles también, registros, para ver cómo eran los libros. También estuvimos haciendo la misma pega en la Severín, un par de días, y en el Museo Marítimo. Y también estaba constantemente con el archivo histórico. Con archivo histórico. Claro, el archivo histórico de Ahora la- también de la vienen MUNI. bomberos. La Universidad de Santa María también con lo mismo que estamos hablando, con el Departamento de Realidad Virtual de Santa María, no, ¿cómo se llama el departamento? Bueno, sí, pero trabaja y también con ellos vamos a hacer los testeos después con estudiantes del videojuego. Tenemos bomberos, Y bomberos, ahora es súper importante para nosotros porque ellos nos van a explicar cómo era el ejercicio que nosotros vamos a recrear en el juego. Sí. Entonces sí tiene que ver como composición, cuáles las posiciones de la cantidad de bomberos, dónde se posicionaban, dónde iba la escalera, las mangueras, cómo era el carro en esa época, cómo eran los gorros, la vestimenta. Entonces la idea es en un futuro luego nos vamos a empalpar con ellos como de que nos den sus archivos para nosotros recrearlo. Y hay dentro de esas cosas como las trabas que uno se encuentra, la primera traba que nos encontramos fue de que yo había asumido de que podíamos encontrar un par de planos por lo menos. Yo sabía que había hartos que recrear, no hay que recrearlos todos. Todos hay que hacerlos en base a fotos, pero no es tan difícil porque igual dentro de todo tenemos hartos archivos fotográficos que ya lo hemos armando en el tiempo. Llevamos 4 edificios dibujados planimétricamente, de uno creo que son 7, 8 más o menos. Pero yo igual más que verlo como una traba lo veo como una posibilidad que se nos abrió de realmente más vamos a aportar como en la salvaguardia del patrimonio de archivos, ¿cachai? Claro. Como ni siquiera habían planos, entonces Sí, nosotros ahora que lleguemos... Sí, pues que se han quemado mucho, pues. Sí, Porque y lo inundaciones. dicen... No, y hay un tema también de la normativa de esa época, que la normativa Además. aparece, claro, después del terremoto del 1906 aparece una normativa más fuerte con el tema de los edificios, pero antes no se necesitaban los O sea, planos. no, ¿no? sí, antes no Claro. habían y los que empezaron a ver también muchos se perdieron. O sea, en archivo histórico Claro. yo creo que te encontraste igual con esa Sí, respuesta no. de que no están, se perdieron, se quemaron, se inundaron. Bueno, igual Ana María es parte de nuestro equipo de investigación, que es la directora del archivo histórico. Entonces, igual dentro de todo el Sí, apoyo conozco. nos ha entregado mucha información, Sí. pero planimétrica no. Ese es el tema, pero- como ya, pero ¿dónde está? Ella nos entregó la vestimenta. Sí, igual, es un apoyo constante tener al archivo histórico como una entidad y Ana María como persona también. Pero también quiero decirlo, bueno, como nuestro juego vamos a ser un fotógrafo, no sé, yo igual me siento como parte de como herencia de lo que de lo que hacía Félix Leblanc con la fotografía. Sommerscape podría ser con la pintura. Aldo Francia después era en 1900 con el cine, como que igual es un registro audiovisual, se le puede llamar, para el futuro. De hecho, y con ese mismo registro nosotros estamos trabajando, entonces igual yo veo como que somos parte de esa línea de registro de la ciudad, ¿cachai? Y Tornero también, por ejemplo. También estamos con el Tornero, Santos Tornero, Las que medidas, sí. él nos dio las medidas y nos da los colores, que por ejemplo con la fotografía no tenemos los colores del edificio, Exacto. y Tornero con el Chile Ilustrado nos habla de los colores de los materiales, ¿cachai? O sea, de las medidas. de las medidas y también, por ejemplo, claro, más que los colores, hace juicios estéticos sobre los edificios. Por ejemplo, habla de que el edificio Correo es un edificio feo, por ejemplo, Claro. de mal gusto. Entonces, igual Sí, dentro de pues, todo en uno la queda. época chocaba, era chocante. Y yo creo que cambio. en esta época también. No era tan No, lindo. pero sobre todo cuando está ese cambio Pero tan no le agarra profundo cariño. de venir de estas cosas más llamativas, con hartas flores y harto ornamento, Sí. a una cosa más lisa y más minimalista. Claro, bueno, los edificios de ahora, claro, son. Pero ojo, no estamos hablando del correo de ahora. Ah, esa época. alto detalle, sí, sí, sí. Ay, el de ahora es bonito. ¿Cuál es el de. Bauhaus. El de Aldunate? Sí. Ah, no, pues el de actor sí, puede ser ¿Y precioso. cuál está nomás? No, del que estaba antes. El de 1880. Estamos Que hay rellenando uno- el de antes. Ah, ya,
Ahí. Pero es igual rompe un esquema al que se venía construyendo. Chico. El de Aldunate, De el de todas esa maneras. época, era neoclásico puro, y era amarillo también. Entonces, y Sí, sí, lo tenía tengo como ahora 3 en la mente. ornamentos. Sí, Y tenía el símbolo del comercio, de la medicina. o sea, y no, era escudo de Chile. el de comercio y el de la marina. Y el escudo de Chile al centro, Sí. junto con los dos. Claro, con ese Pero todo libro. neoclásico. Sí, neoclásico. La época que estamos haciendo nosotros casi puro neoclásico. No había llegado todavía. No, pues verdad, ustedes están en 1800 y algo. Estamos haciendo el edificio anterior al que está ahora. Justo. El único edificio que queda es el Rose Science, como Sí. con su estructura. Sí, con la estructura. En 1886 aparecen como edificios mucho más así como ornamentales que vienen desde el estilo ecléctico, de los estilos de la Bauhaus, o sea, no del estilo, ¿cómo se llama esto? El Lux Arts. Ustedes tres son los arquitectos, a mí no me miren. Pero las Beux Arts cuando llegan a Valparaíso llegan con todos los ornamentos, llegan con los oficios de la gente que De también hecho, trabaja. traían a los arquitectos de Europa. O sea, el mismo que les hizo la casa o el edificio en Europa lo traían. Y a porque Valpo estaba en un demoraban. toque tan hardcore en esa época que, por ejemplo, trajeron al arquitecto que hizo el Museo del Cairo en Egipto y lo trajeron a hacer la gobernación marítima, que se construyó en Imagínate. 1886. Entonces, igual dentro de todo, Valparaíso tenía un plus así Tremendo, poderoso. sí, pues, Sí. sí. Sí, qué hermoso ese, o sea, como lo cuentan ustedes, como que a mí se me imagina en la cabeza, y me imagino que quienes nos están escuchando también se van pasando mucho el rollo de cómo se va a ver el juego, porque se les nota que han investigado harto, entonces como Sí. yo me voy armando ya el sector en la cabeza y es como, guau, pero Poderoso. uno, no sé, lo único que quiero es verlo terminado. Sí, ya. Como que yo el- Se también viene, verlo, se viene, recorrerlo. se viene. El de Claro. Sí. de bombero, Un año y medio de mi mucho favorito trabajo. es el de bomberos de esa época. Upa, sí, Es sí, como sí. el tercer ya edificio de bomberos, porque primero No, fue que le vaya bien, pues. 700 casi el primero, que era como una nave espacial, y después vino otra, después se encendió la parte de arriba y después de nada. Pero el que nos toca hacer a nosotros en la época es hermoso. Tienes como unas esculturas Una arriba de unos escultura arriba, un bomberos. friso, sí. Qué Y bonito. el de ahora igual me gusta. Sí, Sí. Me gusta todo lo que hay en el... Sí, la Sotomayor es como un punto igual de... Pero también de como de conflicto, porque hay mucha gente que no le gustó la renovación, de que fuera ¿Plano? tan plano, claro. Y hay otros que dicen, bueno, si se ocupa casi todo el año para ferias y para los desfiles, tiene sentido que sea así. No sé cómo lo ven ustedes, que ya tienen una investigación de todo el Italia, tiempo. pues, Es que yo lo como- veo como una plaza memorial también, va en el tema de que la ciudad tiene un vacío, creo yo, que igual dentro de todo va un memorial, justamente también está el reloj al frente que marca siempre la hora constante. Está Entonces, Prat mirando así como Sí, al frente con la sí. espada. entonces uno cuando llega a la Plaza de Sotomayor siento yo que es una plaza memorial, propiamente tal, donde se descansa justamente eso al final. Y como en Estados Unidos, en Arlington, que está el soldado custodiando, Sí, exacto. siguiendo el mismo ritual, la misma cantidad de pasos. Pero es que aparte igual sigue siendo súper importante porque, por ejemplo, los Transantiago que llegaron a Santiago entran por la Sotomayor. Claro, que le vaya bien. ¿Cachai? Por container. Sigue O sea, siendo entrada sigue- y ahora la sí, entrada principal. y después se conecta por el CEDAL, qué sé yo, pero sigue siendo La puerta de entrada. Sí, por ejemplo, también el hecho de estar como en la parte del muelle actualmente, yo cuando estoy ahí y veis los barcos como en otra escala, como gigantes, como igual es como sigue siendo importante. Y ahora vamos a hacer una pausa musical con un tema de la banda Impros de Viña. Dejarse llevar
Y luego de esta pausa musical nos acercamos ya a la despedida de nuestro programa. Queremos agradecer a los chicos por haber venido, por haber asistido, habernos contado de su interesante proyecto y que nos cuenten algo más, cómo la gente se puede informar más de cómo va el avance, cómo pueden conocer más de ustedes. Así que, chicos, cuéntenos. Bueno, síganos en nuestro Instagram, Futurista 3D, y ahí vamos a ir subiendo el avance, que va a ser igual un poquito más de la investigación, como vamos a realizar la Plaza Sotomayor en 1880, en esa década. Vamos a ir como mostrando por edificio que vamos avanzando y también por objetos, también se le puede llamar por transporte, y también va a ser por personajes, porque nosotros, como lo decíamos, vamos a tener personajes principales, como también vamos a tener personajes NPC que se llaman, que son los que nos van a dar ambientación a la plaza, y por eso ahí van a estar como la gente de puerto, gente todos los que recorren, los que habitaban ese sector. Claro, distintas clases, como dijimos, y también los bomberos, como también ese va a ser el fuerte. Y nosotros, antes de terminar, que tenemos más o menos un poquito más de un año para terminar este proyecto, vamos a ir subiendo todo el material a nuestro Instagram. Ya luego se vienen ahí sus publicaciones. Buenísimo. ¿Y tú, algunas palabras al cierre? Nada, agradecer primero la invitación, porque la entrevista ha sido fantástica por parte de ambos, así que nada, y estar atentos nomás porque ahora recién empezó esto, así que ahora vienen más novedades. Esta es la investigación y ahora empieza el desarrollo. Llevamos como un mes de trabajo. No más, yo lo siento más. No, un mes. Las vacaciones que nos mandamos. Sí, fue por eso, por marzo, y ponle que son 15 meses. Pero igual las vacaciones se cuentan, ¿no? No. Era una broma eso. No, pero se sintió el mes y está intenso y vamos bien. Vamos bien. Coordinados. Sí. Lo importante es que es un trabajo que disfruten, que ustedes mismos Eso, están súper sí. conectados con la ciudad, con el proyecto. Bueno, se han empapado de la arquitectura desde mucho antes de empezar esto, así que los felicito. Yo creo que es una súper linda iniciativa, un lindo proyecto, que de hecho yo también creo que abre las pautas para hacerse en otro lugar, o sea, sí o sí, o ustedes u otras personas. Yo creo que abre un mundo nuevo de cómo reconocer, no solamente como, ¿cómo se dice? Como, no es rehabilitar, es ¿Revalorizar? No, es como, porque están ustedes rehaciendo la ciudad como era hace un siglo atrás y más. Como la reminiscencia. No me acuerdo cuál es la palabra, estoy perdida. Pero es súper bonito eso, porque al final la gente va a poder palpar mucho más profundamente cómo se vivía antiguamente en la ciudad, y que además todo eso lo enlaza con el patrimonio de la ciudad y de la comunidad. Sí, no, súper, se pasaron, chicos, una excelente conversación, que el tiempo se nos pasó volando. Sí. Yo voy a seguir esperando la versión Tony Hawk del juego y la versión Resident Evil, pero creo que proyectos como los de ustedes son los que valen la pena para potenciar la ciudad, pensar un poquito más allá. No solo los libros educan, también los videojuegos, también la música, la pintura, la fotografía. Y bienvenidos todos los proyectos que sirvan para mostrar que Valparaíso es una ciudad que tuvo mucho que dar y que todavía tiene mucho que entregar. ¿Alguna palabra para terminar? Bueno, agradecerle el café, el té, todas las cosas ricas que nos ofreció aquí el Café Hostal Meraki. Un espacio súper grato, acogedor, así que todos invitados y agradecidos de haberlos conocido, chicos. Hermoso proyecto y que les vaya hermoso, ya queremos ver. En los museos, en los colegios, en todas partes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.